Bien, amigos de la Asociación Cultural Fidel Herrera Delgado, les damos la cordial bienvenida a un programa más de esta asociación. Esta vez estamos con Carlos Muñoz Vega. Bienvenido, Carlitos, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado amigo Huamán. Un gusto conversar contigo en esta oportunidad. Tu formación profesional es historiador, ¿verdad? Mi profesión es profesor de Historia y Geografía, ¿no? Área de Ciencias Sociales actualmente y bueno, he desempeñado ya un trabajo de investigación más profunda, remitiéndonos a las fuentes manuscritos, sobre todo escritas, y que se encuentran en los diferentes archivos de acá de nuestra patria y a nivel de España en el Archivo General de Indias en Sevilla. De eso vamos a hablar en un momentito más, pero antes, mi querido Carlitos, sabemos de que tú tienes una sala museo al cual tú le has llamado Raiza Esmeralda. Primero, dinos por qué su nombre y luego, ¿qué podemos encontrar en esa sala? Bien, el nombre se debe bueno, yo tenía una hijita que, bueno, falleció, ¿no? Y en base a ello, le coloqué el nombre de mi hija, Raiza Esmeralda. Bueno, ahí en el museo podemos encontrar varias cosas, ¿no? Tenemos restos arqueológicos, cerámica, restos líticos, tenemos colección fotográfica, tenemos libros de autores cutervinos, tenemos antigüedades, una variedad de elementos culturales que componen la parte cultural, educativa de Cutervo. Ahora, todos estos restos líticos, prehispánicos, ¿son relacionados a las culturas que se desarrollaron en Cutervo? Sí, bueno, lo que se ha encontrado en Cutervo mayormente lo que yo tengo ahí en la Sala Museo de Interpretación Histórica Raiza Esmeralda, son donaciones, ¿no?, que nos han hecho y que, bueno, de jóvenes hemos podido encontrar, mayormente son donaciones, ¿no? Y bueno, ahí se refiere, aparte de los cerámicos que hay, los restos líticos del mismo Cutervo, hay también de otras culturas, ¿no?, que se han desarrollado a nivel de todo el Perú, y más o menos nosotros lo hemos ubicado. También hemos pedido el apoyo de un arqueólogo, Daniel Castillo, y por ejemplo él ha hecho una clasificación rápida, ¿no?, en base a lo que tenemos ahí en el museo. Y bueno, hay de diferentes culturas, ¿no?, desde época pre-inca hasta la Inca. Y bueno, ya la otra partecita son ya de época virreinal y republicana. Carlitos, en tus publicaciones yo veo de que lo nombras o antecedes al nombre de Cutervo Roama. ¿Y Roama por qué? ¿A qué se debe? ¿O es una cultura pre-inca, prehispánica, mi querido Carlitos? Mira, revisando la fuente escrita que se encuentra en el Archivo General de Indias en Sevilla, en España, ¿no?, hay un documento, un pleito fiscal en que demanda de un lado el encomendero de la encomienda, ¿no?, repartimiento, exprovincia de los Guambos, don Lorenzo de Ulloa, ante su majestad el rey, ante el Consejo de Indias en Madrid, debido a que le quitaron una parte de la encomienda a don Lorenzo de Ulloa, ¿no? La encomienda de los Guambos específicamente estaba formado por varios pueblitos, entre ellos, por ejemplo, Cachén. Lo cambiaron el nombre, Achán más antes, Cachén, y después Miracosta, Llama. Más acá estaba ya Ruama, que es actualmente Cutervo, y Zócota, y más allá estaba Cujillo y Chontalí. Esas tres guarangas se le otorgó a don Lorenzo de Ulloa en diferentes momentos, ¿no? Y en ese documento de 1548, cuando uno de los virreyes del Perú, licenciado Pedro de la Gasca, le hace una confirmación de la encomienda a don Lorenzo de Ulloa, que le otorgó primero don Francisco Pizarro. Entonces en ese documento están los pueblos que integraban los Guambos. En un inicio solamente lo integraban Achán, Ruama, Querocoto y Muyibamba. Después se amplió, ¿no?, a los últimos de Cujillo y Chontalí. Entonces en ese documentito ahí está, y el nombre de los principales caciques y gobernadores que era de la provincia de los Guambos está allí. Entonces ahí aparecen los nombrecitos de los pueblos
y de los principales, los curacas. Ah, mira, qué interesante. Entonces quiere decir de que no hubo una cultura cuteros, porque muchas veces en las leyendas leemos que hubo una cultura cuterbus. Eso no es cierto entonces. No, eso no existe prácticamente, ¿no? Mira, todo el espacio desde Miracosta, pero no desde Miracosta actualmente, es decir, desde el límite entre Lambayeque y ya entrando Cajamarca por esta parte, ¿no? Toitito era los guambos, prácticamente hasta Chontalí. Esa era la más antigua, digamos, no la patrona, como se dice en la cultura pre-inca, ¿no? Hay habido varios asentamientos humanos, entre ellos, por ejemplo, el mismo Pacopampa, ¿no? Claro que es uno de los, está dentro, ¿no? Está dentro de los guambos, todo, y hay varios lugares, ¿no? Centros culturales antiguos, ¿no? Que se han desarrollado por la Luma, la Ramada, hacia más allá también hay, ¿no? Entonces todo ese espacio, ese eran los guambos, prácticamente bastante extenso, mira, amigo Guamán. Ahora, tú mencionas un poco de las guarangas. Para nuestro público yo quiero que nos definas un poco qué eran las guarangas, ¿no? Sí, la guaranga es un término inca que lo utilizaron ellos y que estaba constituido por 1000 personas, por un grupo de familias, ¿no? Son 1000 familias. 1000 familias, ¿no? 1000 familias en total. Y al interior de la guaranga estaban ya las pachacas, iban reduciéndose, ¿no? Las pachacas eran menos de 100 familias, ¿no? Y así sucesivamente. El ayllu, por ejemplo, ya, ¿no? El ayllu, la parcialidad, y en Cutervo habían como 7 ayllus, parcialidades, ¿no? Curacas que lo integraban cada una de ellas, por ejemplo está La Sola, Vacas, Puglián, Chuclián, entre otras. Ah, mira qué interesante. Entonces, dentro de tus investigaciones, algo muy importante que has rescatado, que es el verdadero nombre, cuyo carta que ha enviado en ese entonces el encomendero Ulloa, lo nombra a esos lugares como Ruama. Sí, eso está en la página 72 del juicio, ¿no? Del juicio fiscal que se hizo, página 72 y 72 vuelta. Ahí se encuentra todo el nombre, sobre todo, ¿no? El nombre de Ruama y quién eran los caciques principales. Ese es el nombre primero, ¿no? Primigenio de Cutervo que ha tenido, y posteriormente ya lo cambian. ¿Qué pasa? Que desde 1548 hasta 1560 hay un promedio de 12 años, ¿no? En donde ya lo cambian. Para 1560 ya no aparece el nombrecito de Ruama, sino aparece ya el nombre de Cutervo. ¿Y a qué crees que se debió esto, no? ¿Por qué un término cambia tan rápido, ¿no? De Ruama a Cutervo? No tiene nada que ver absolutamente, ¿no? Sí, en realidad no tenemos mucha fuente también en cuanto se refiere al cambio de nombre. Es muy posible cuando llegaron ya la orden religiosa, no, en este caso de los agustinos recoletos, que fueron los primeros en evangelizar esta partecita de todos los guambos. Muy posible, pero no muy posible, no hay la fuente que ellos lo hayan cambiado, ¿no? Sí, porque de Ruama a Cutervo ni siquiera la pronunciación se asemeja, así que por ahí algo ha pasado, ¿no? Sí, algo debió suceder, ¿no? Siempre el español iba cambiando los nombres, ¿no? De diferentes pueblitos han cambiado en todo el Perú, sí, de hecho, en todo el virreinato. Exacto, prácticamente han cambiado los pueblos, las vocaciones, ¿no? Es decir, el santo, una santa, diferentes pueblitos lo iban cambiando de nombre. Quizás no les gustó el nombrecito, lo cambiaron, ¿no? por otro nombre. Tengo entendido también de que toda esa zona norte, hasta antes de la conquista hecha por el Inca Tupac Yupanqui, el idioma que se hablaba ahí era el idioma cuy. ¿Qué nos puede decir al respecto? El cuye. El cuye, ¿no? Mayormente, fíjate, lo utilizaron en Huamachuco. Mayormente en Huamachuco. La parte de Cutervo, una partecita, pero no se registra la terminología que hablamos allá, no se registra. Casi ningún investigador etnógrafo no ha hecho este trabajo, ¿no? Hay una parte que han hecho de Chota a Bambamarca, Cajamarca, pero la partecita de ahí
no han hecho de Cutervo, pero se supone, incluso no, incluso eso sí es más verídico ya, el fray Jaime Martínez de Compañón y Bujanda, por ejemplo, él rescató, ¿no? Solamente 50 palabras, pero caramba, importante, y lo tradujo en 8 idiomas, ¿no? de esa época. Y ahí está donde menciona el cuye, ¿no? Y las 50 palabras traducidas, pero mayormente se hablaba allá en la zona de lo que estamos mencionando, ¿no? Genial. Háblanos un poco de tu primera obra, mi querido Carlitos. Tengo entendido que escribiste Cutervo en la historia del Perú, ¿no? Sí, bueno, el libro se llama Cutervo en la historia del Perú, Colonia República, siglo XVI al XXI. Ese ha sido el primer libro que publicamos ya hace unos 14 a 15 años ya. Y bueno, es producto de varios años de haber investigado en los diferentes archivos de nuestra patria, sobre todo desde acá, desde Lima, hacia el norte, ¿no? Y bueno, ahí tenemos bastante tema. Exactamente. Bueno, uno de esos temas justamente es el tema controversial. Tenemos entendido de que en Cutervo prácticamente hay dos corrientes, dos teorías, y ambas obviamente con sus propias argumentaciones referente a la fundación de Cutervo. Una teoría establece de que Cutervo fue fundada el 15 de agosto de 1560 con la venida del padre Juan Ramírez. Y la otra corriente es la que menciona de que no hay fecha de fundación de Cutervo, más aún una fecha de fundación española, es decir, que no se dio. Y dentro de esta segunda teoría está Carlos Muñoz. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esta controversial posición que existe en Cutervo, no? Bueno, ¿qué te puedo mencionar, no? Lo controversial, ¿qué te digo? Puede ser por falta de información, por falta de búsqueda de los documentos, de las fuentes, ¿no? Lo que trata el historiador es buscar varias fuentes, no solamente una, compararlas con otras al respecto, ¿no? Y bueno, por ahí parece que hay, pero se tiene que aclarar, ¿no? Y creo que no vamos a estar en contradicciones con nadie. Bueno, fíjate, uno de los historiadores agustinos, Antonio de la Calancha, a quien su orden le encargó que haga un libro referente a la orden, es el quien habla sobre la llegada de los agustinos a Cutervo. Pero tampoco él señala que haya sido fundado Cutervo un 15 de agosto de 1560, ni menos advocado por la Virgen, a nuestra patrona, ¿no? La Virgen de la Asunción. En ningún documento que él menciona, que él escribe ahí, no hay. Es decir, algún cutervino que hizo algún comentario erróneo, equivocado, o de repente lo adulteró, ¿no? Adulteró esos datos para indicar lo que se señala, pero si lo leemos bien el documento y comparamos con otros, prácticamente no hay fundación española. Nosotros cutervinos no tenemos en realidad fundación española, ¿no? Muchos se han creído y siguen creyendo ahí, pero nosotros tenemos que, vuelvo a repetir, buscar la información, la documentación, que ahí está, ¿no? Que ahí está, y no hay que aferrarse a lo que no existe, sino lo que existe, lo que sucedió. Más o menos en 1950, por ahí, estaba de padre José Carcelier Galindo, y él es quien trae esa información, ¿no? De la crónica moralizada, que lo escribió Antonio de la Calancha y le lleva a los cutervinos, ¿no? Yo les voy a traer una partecita de su historia, ¿no? Y lo lleva a Cutervo, ¿no? Y él hace un novenario a la Virgen de la Asunción y ahí lo coloca, ¿no? Lo que menciona ahí Antonio de la Calancha, pero tampoco el Carcelier Galindo no define nada, solamente señala esta partecita y listo. No señala que se haya fundado un 15 de agosto de 1560, ¿no? Y sin embargo hay otros que han escrito sobre Cutervo, ¿no? Otros personajes, y ellos sí le han cogido esa partecita que no hay en el documento, mira, y le han hecho creer al poblador, ¿no? A nivel nacional, que tenemos esa fecha de fundación cuando en realidad pues no existe, ¿no? Sí, en efecto, yo también estoy en esa, por decirlo, en esa corriente, porque no hay fuente fidedigna, no hay una evidencia contundente que nos diga pues de que Cutervo haya sido fundado el 15 de agosto de 1560. Más aún,
teniendo información de que, por ejemplo, Cajamarca, que fue conquistada por Francisco Pizarro, no tiene acta de fundación, no tiene fecha de fundación española? ¿Qué nos puedes decir al respecto, no? Claro, ¿no? El proceso ya de conquista, invasión de los españoles fue rápido, ¿no? Llegaron a Cajamarca en busca de Atahualpa, lo capturaron, lo mataron y fueron en busca de oro mayormente, ¿no? En busca de tener riquezas. Y bueno, cuando sucede ahí en Cajamarca, ningún español se quedó, ¿no? Siguieron la ruta hasta llegar al Cusco y por lo tanto ahí no hicieron ningún documento, no ningún acta para que lo puedan fundar, digamos, no Cajamarca la Grande del Perú. Se pasaron y ahí no quedó. Sí, en efecto que Cajamarca, por ejemplo, en los censos que realizaban a Cajamarca, prácticamente no había españoles. Eran eminentemente población nativa. Claro, mira, desde 1532, en que llegan los españoles, hasta 1600, aproximadamente era una población nativa, original, ¿no? Natural de ahí. Y después ya a partir de 1600 ya van llegando los españoles. Solamente habían 13 españoles en Cajamarca. Y cuando se realizaban, por ejemplo, ante el notario, se otorgaba un poder, la venta de un esclavo, arrendamiento de unas tierras, solamente a los 13 se iban rotando, ¿no? Los 13 se iban rotando ahí los apellidos, los nombres, y después ya fue viniendo ya la población. Incluso, fíjate, ahí en Cajamarca se registra también el ingreso de 1600 hasta 1635 de 12 portugueses, que hicieron también hicieron un censo debido a que ya Portugal, ¿no? Para 1630 se independizó de España, y por lo tanto ya no querían que ningún portugués venga aquí a la América, sobre todo al Perú, y prácticamente ahí esa era la población nomás que existía, no había más. Yo tengo entendido de que los españoles sí fundaron, por ejemplo, San Miguel de Piura, y tengo entendido también de que hubo acta de fundación, inclusive con un trazado mismo de la entonces ciudad. Obviamente esta acta años más tarde se perdió, se quemó por ciertas situaciones. Sin embargo, lo volvieron a fundar. ¿Es así? Claro, hay varias ciudades, ¿no? Lo acabas de mencionar, Cusco, Arequipa, ¿no? El mismo Lima, que han sido fundadas, ¿no? Tienen su acta de fundación. Y tienen un patrón, exclusivamente, ¿no? Sí, mira, los patrones para la fundación de pueblos, la cuadrícula. Utilizaron, ese era el patrón que utilizó Juan de Matienzo en todo el Perú, en todo el virreinato peruano, en casi toititos, a diferencia de las de España, ¿no? Las de España tienen otra forma, sus pueblitos son distintos, ¿no? No tienen la plaza, el parque, ¿no? Que tenemos nosotros acá en casi todo el virreinato, claro, la ubicación del Perú. La ubicación, ¿no? De la casa municipal, la iglesia, sí, eran distintas, ¿no? La casa de recaudación. Sí, es, por ejemplo, que te digo, una calle ancha nada más. En varios pueblitos que he visto allá en Sevilla, ¿no? Así son, no son como los que de aquí de América. Incluso las calles son más angostitas, ¿no? Algunas tienen 1 metro, 1,5 metros, 2 metros de ancho. Son pequeñas a diferencia de las de acá, que han sido un poquito más grandes. Ahora bien, tú nos has hablado un poquito de España. Tengo entendido de que recientemente has estado en Sevilla, en España, haciendo investigación. Cuéntanos, ¿qué has encontrado? Revélanos algo. Bueno, yo he ido, por ejemplo, a hacer el trabajo de investigación referente a las encomiendas, ¿no? Las encomiendas, en este caso de Lorenzo de Ulloa y Rivera, que era el encomendero de los Huambos. Y allí está, ¿no? Allí está, hay gente que a veces piensa que no están los documentos. Alguien me comentó, no, ahí están los documentos. Los españoles son muy celosos en cuanto al cuidado, pero allí está la documentación. Para los siguientes años o de repente meses, ¿qué nos puedes traer en cuanto a producción histórica? Bueno, ya estoy terminando un libro que le he titulado Los tejedores de Callua en la encomienda de los Huambos. Cutervo, siglo XVI al XXI, ¿no? Es un documento que va desde precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Desde que le otorgaron a Lorenzo de Ulloa en 1535 la encomienda de los Huambos, y ahí ya el virrey Francisco de Toledo es el que organiza ya todo el sistema virreinal, autoriza pues las mitas, ¿no? Mita minera, mita obrajera, etcétera.
Y entonces allí donde bajo esta autorización ya se crean los obrajes. Y es a Lorenzo de Ulloa que le otorgan uno de los primeros obrajes en los Guambos y le reparten 60 indios tributarios, ¿no? de los Guambos, y entre ellos de Cutervo. Prácticamente sean 15, 10, a veces más, desde Cutervo hasta el obraje de San Lorenzo de Ayanchaca, que queda actualmente ahí en Querocoto, a trabajar, a realizar esa función. Si más antes, por ejemplo, los tejidos en época de los incas lo realizaban las mujeres, ¿no? Exacto. Ahí ya lo cambian, el sistema cambia, el español cambia el sistema y se fueron a trabajar puro varones. Pero al mismo tiempo implicaba, ¿no? Si tenía su esposa, sus hijos, se iba con todos los hijos y la esposa al obraje, ¿no? Que le significó, por ejemplo, a veces abandonar sus tierras, y cuando ya llegaba la tierra ya no había usurpado el español, se había apropiado, y prácticamente a veces se quedaban, como ha sucedido, si hay documentación que lo demuestra, se quedaban sin su tierra. Sí, en efecto, lamentablemente pues los obrajes era una especie de explotación, porque tengo entendido de que tenían que cumplir con una cuota preestablecida y las cuotas no eran bajas, eran altísimas, ¿no? Sí, por ejemplo, la mitad solamente era de 6 meses. A los 6 meses se tenía que cambiar, ¿no? En el caso de los obrajes, en el caso de la mitad minera, también, ¿no? Pero específicamente empezaban en enero y terminaban en San Juan, y vuelta ingresaba el otro grupo en julio, el 1 de julio, y terminaba el 25 de diciembre, y ahí se alternaban ya los mitayos, ¿no? O sea que Cutervo, básicamente toda esa zona, eminentemente fue tejedor. Sí, bastante, todos los Guambos, ¿no? Todos los Guambos. Por ejemplo, no solamente de Cutervo, no es que, bueno, el trabajo más se centra en la parte de Cutervo, pero también habían mitayos de Guambos, de Cochabamba, de Cachén, de Querocoto, ¿no? Todos asistían en promedio, a ese obraje nomás asistían 60 de estos pueblitos. Pero bueno, yo estoy tocando más la parte de Cutervo que nos corresponde, ¿no? Bien, mi querido Carlitos, vamos a retroceder un poquito de los obrajes, y vamos a hablar un poquito de la conquista de Tupac Yupanqui. Bueno, también hay varias versiones al respecto. He leído de que Tupac Yupanqui no cruzó por Cutervo, pero también hay otros autores que mencionan que sí. Tú, de acuerdo a tus investigaciones, ¿qué nos puedes decir al respecto? A ver, al respecto, los incas se iniciaron un proceso, ¿no? de expansión. Por el norte llegaron 2, 3 veces a conquistar, ¿no? Pero la conquista en lo que es los Guambos, ¿eh? En lo que es todos los Guambos, fue de carácter pacífico. No hubo enfrentamiento debido a que el Inca venía con un séquito de soldados numeroso y la población en los Guambos no era mucho, ¿no? Pasó por los pueblos de Cutervo, etcétera, pero no. Bueno, la conquista fue pacífica. Como mencionas, bueno, no es mi tema aún todavía de investigación esa. Bueno, he leído también por ahí, pero sí hay fuente, sí hay fuente de ello. Pero sí, los incas sí conquistaron esta parte. Sí, lo que sí tengo conocimiento es de que hubo enfrentamiento ya para la parte más nororiental, o sea, me estoy refiriendo a la parte de Chachapoyas, ¿no? Sí, claro, mira, Waldemar Espinosa Soriano registra los enfrentamientos que hubieron entre Huáscar y Atahualpa, por ejemplo, ¿no? Y bueno, los Chachapoyas jugaron un papel importante a favor de Huáscar, y desde Chachapoyas, por la ruta, ¿no? de Cujillo, San Juan, de Cutervo, La Luma, Soco, Tacutervo, llegaron en apoyo a Huáscar, y hubo un enfrentamiento ya pasando para la parte de Guambos, precisamente, ¿no? Hay un lugarcito ahí donde se enfrentaron en los dos, ¿no? Huáscar y Atahualpa, y prácticamente ahí murieron cerca de 8.000 chachapoyas, y solamente 2.000, vinieron 10.000 y solamente 2.000 se regresaron por la misma ruta, ¿no? Prácticamente ahí casi ya estaba vencido ya Huáscar, y el triunfo se levantó pues Atahualpa, ¿no? Claro, las crónicas inclusive se refieren de que, bueno, en cada conquista inca, lo que hacían era que a la tribu nativa lo desarraigaban y lo mandaban a otro lugar.
¿no? Entonces, hay cronistas que establecen, por ejemplo, de que encontraron chachapoyas en el Cusco. Es decir, indios chachapoyanos en el Cusco. Eso quiere decir de que hubo, de alguna manera, un enfrentamiento y ciertos pueblos fueron, pues, trasladados, desarraigados de su lugar y los llevaron, en este caso, por ejemplo, al Cusco, ¿no? Sí, hay ejemplos, ¿no? Durante el gobierno de los incas organizaron lo que se llama los mitimaes, ¿no? El mitma. Era un grupo humano que era trasladado de forma pacífica, ¿no? De un lugar a otro. Entonces, de esa forma, cuando lo conquistaban, pues llevaban, ¿no?, un grupo hasta el Cusco. De otro grupo de Chimú, por ejemplo, también llevaron, ¿no?, hasta el Cusco. Por eso es que los orfebres, ¿no?, especialistas en el Cusco eran de los Chimús, por ejemplo, ¿no? Y así, eran en condición de mitimaes. Por ejemplo, mira, en el mismo Cutervo, ahí en Sócota, ya había un grupo humano de los Yamón, Lonya y Cumba, que eran enemigos de los incas, ¿no? Entonces, al momento que se realizó la conquista de esos pueblitos, prácticamente el Inca los castigó, pues se fueron en su contra y los trajo aquí, a Sócota. Entonces en Sócota ya formaron otro grupo humano, ya otra pachaca, ¿no? 3 pachacas formaron, una de Renícolas, es decir, de los originales, y los Lonya, Yamón y Cumba. Prácticamente 4 ahí. Ahí está el grupo humano de los mitimaes de esos lugares. Tenemos, por ejemplo, en Incahuasi también, ¿no? Incahuasi, un grupo humano que también muy posible los trasladaron desde el Cusco a esa zona de Incahuasi. Por eso es que hasta ahí se enseña, y bueno, los que hablan quechua enseñan a sus hijos el quechua, ¿no? Y así en varios lugares, ¿no? Incluso en el mismo Tumibamba, ¿no?, allá en Quito, Ecuador, también hay esos grupos humanos que los trasladaron desde época de Huayna Cápac, por ejemplo, ¿no? Bueno, Carlitos, ¿qué otra cosita nos puedes alcanzar respecto de estas investigaciones que tú estás haciendo? Bueno, aparte del libro que ya casi está en las postrimerías ya del partido, como antes mencionamos, también tengo otro, ¿no?, que ya a poco lo he ido trabajando, que se llama Composición de Tierras en Cutervo. También, ¿no?, es un libro cómo se empezó la repartición, ¿no?, de la propiedad inca a la llegada de los españoles y convertirla en propiedad privada. Para ello vinieron visitadores, ¿no?, Pedro de Meneses, Fray, varios hay ahí que vinieron a hacer el proceso de composición de tierras, y como el indio, como le llevaban a la mitad minera, a la obrajera, fue perdiendo su propiedad, y ya el español empezaba a llegar. Pero también hubieron ejemplos en donde el mismo natural, el mismo indígena vendía su propiedad. ¿Debido a qué? E incluso las tierras de comunidad, ¿no? En Cutervo había tierras de comunidad debido al proceso de reducción indígena. Claro. ¿Ya? Había tierras de comunidad, por ejemplo, La Sola, ¿ya? Lo voy a mencionar en La Sola. Toda La Sola era tierra de comunidad, que era una pachaca. La Sola era una pachaca, ¿no?, de Marta de la Cruz, por ejemplo, la cacica de ahí, de ese lugar. Entonces llega un español en busca de tierras realengas, ¿no?, para comprar, y le dicen el cacique principal de ahí, de este ayllu, le dice: tiene unas tierras que están libres, vacas, que son realengas, y lo puede componer a un señor Espejo, que llegaba de España. Entonces el señor se va, le hace la consulta al común de indios de Cutervo y menciona, ¿no?, que sí, esas tierras estaban libres, y lo empezó a componer, es decir, pagó por esas tierras una determinada cantidad de pesos, y ya se convirtió en el nuevo propietario. Ah, mira, qué interesante historia, ¿eh? Y todo eso está documentado, definitivamente, ¿no? Porque en historia hay que hablar con documentos, ¿no? Hay una frase de Isaac Newton que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Y él dice: Platón es mi amigo, Aristóteles mi amigo, pero mi gran amigo es la verdad. Entonces yo puedo discutir con N personas, son mis amigos, pero si no tienen la verdad, no argumentan, entonces ¿de qué estamos hablando, no? Claro, no siempre hay que ir hablando la verdad, pero no hay que sincerar las cosas históricas, no podemos adulterarlas, porque en algún momento, bueno, quizás no estemos en este mundo, ¿no? Puede haber algún joven, algún estudioso que también pueda seguir lo que nosotros hacemos,
y cuando vayan encuentren ahí la información, ¿no? Entonces ahí dicen, no, ese señor no ha mentido, ese señor está hablando la verdad, ha escrito. Por eso en los libros que hacemos ahí está la bibliografía donde lo hemos encontrado, se pueden ir, verlo, y ahí está, no adulteramos nada. Claro, las fuentes son fundamentales para cualquier tipo de investigación, porque eso te va a permitir pues argumentar ya no tu teoría, sino muchas veces tu conclusión. Bueno, Carlitos, entonces vamos a poner ya punto final a esta entrevista. Es una entrevista bastante interesante, hemos conocido pasajes de la historia de Cutervo. Tu despedida, mi querido Carlitos. Bueno, Wilfredo, agradecerte por esta oportunidad aquí en las 3 veces coronada Ciudad de los Reyes, y espero en algún momento estar por acá por Lima, de repente en el Club Cutervo, para presentar un librito que el año pasado hemos presentado, denominado Cofradía de Nuestra Señora de Guadalupe, 1698 a 1854. Genial, genial, genial. Bueno, entonces desde el Parque de la Exposición de acá, de la ciudad metropolitana de Lima, ponemos punto final a este programa y los esperamos la siguiente semana con una entrevista más.